Y bueno, abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, que es uno de los textos con los cuales hemos venido trabajando. Se ha estado trabajando en los sermones anteriores. Me dicen amén cuando lo tienen. Mateo capítulo 16, verso 13. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Antes vamos a orar y poner esto en manos de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, en la cual hemos podido, Señor, venir y reunirnos aquí, Señor, en este lugar. Dios, para escuchar tu palabra, para proclamar tu verdad, para adorarte y para bendecirte, Señor. Tú eres el centro, Dios. Señor Jesús, tú eres el centro de todo lo que hacemos, Señor, como iglesia, como hermanos, Señor, unidos. Dios, te pido, amado Padre, en esta mañana, tú seas glorificado, Señor, a través de la exposición, Señor, de tu palabra. Señor, que yo mengüe, Señor, y tú crezcas, y que toda gloria y que toda honra, Señor, sean siempre para ti por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, amado Dios. Pido la bendición, Señor, a través de tu palabra, Dios, en la vida, Señor, de tu iglesia, en la vida, Señor, de mis hermanos, en el corazón de ellos, oh Dios. Que tu palabra, Señor, sea atesorada, Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en el verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amado hermano, en los sermones anteriores, hemos estado hablando algunos puntos respecto de la iglesia, cómo se caracteriza, qué es la iglesia. Y la iglesia es aquellos a quienes se les ha revelado esta verdad. La verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, y que Jesús es Dios, y que Jesús es el Dios vivo, amén. Y que ese Hijo vivo, ese Dios te convierte en una iglesia, te convierte y te da una identidad, en una relación de fe con ese Dios, amén. Que somos un cuerpo, que Cristo es la cabeza, que incluso el mundo tiene, también mi pastor tocó, dice que el mundo tiene diferentes comunidades y que la iglesia es una comunidad, pero que la iglesia, ¿verdad? La iglesia es una comunidad, pero no está bajo la influencia, o no debe estar bajo la influencia de
del mundo, amén. La iglesia no vive con las exigencias del mundo, la iglesia vive bajo otro estándar y ese estándar es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios es la máxima autoridad para el creyente, es la revelación de Dios para la vida del creyente y esta es la máxima autoridad. También nuestro hermano Héctor, en su sermón anterior, nos habló de cómo el amor distingue a la iglesia. Cómo como iglesia nosotros nos distinguimos por el amor que tenemos los unos con los otros. La iglesia puede tener varias actividades, decía nuestro hermano Héctor, pero lo único que la caracteriza tal vez, o dentro de una de las características más fuertes, es cómo ella manifiesta el amor de Dios unos con otros. La iglesia ama como el Señor Jesucristo nos amó. Y el Señor Jesucristo nos amó de una manera increíble, amén, poniendo su vida por nosotros. Este tipo de amor nos distingue como iglesia, siendo obedientes e imitando a Cristo, impactando el mundo por su forma de amar. Y hoy, bueno, vamos a ver cómo también la iglesia tiene un ministerio, tiene un propósito, la iglesia como tal, amén. Jesús inicia con sus discípulos acá un diálogo. Después, digamos, de venir de una serie de eventos y una serie de predicaciones, el maestro ejerciendo su ministerio, Jesús ya está en este lugar, puede decirse a solas, está con sus discípulos. Y Jesús inicia un diálogo haciendo una pregunta. Y la pregunta era necesaria, porque si podemos ver un momento atrás en el mismo capítulo 16, vaya conmigo, en el verso 1, a Jesús también le habían hecho, digamos, como una pregunta, habían hecho una demanda. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos. ¿Para qué? Para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Hasta ahí. Vemos cómo estos hombres vienen y se acercan a Jesús y le piden una señal del cielo. Es increíble que Jesús, ¿verdad?, en este capítulo le pidan esa demanda, le pidan señal del cielo, cuando en realidad, bueno, el problema no era en sí tal vez la demanda, o bueno, yo no sé quién se atrevería en realidad a hacerle una demanda teniendo claridad y conciencia de quién era Jesús y que Él era el verbo hecho carne y que Él era Dios. Si yo tuviera esa claridad, no, jamás le haría una demanda así. Pero bueno, ellos no lo tenían claro, ellos no sabían quién era Él realmente, por lo tanto estaban haciendo esa demanda. Y el problema con la demanda, e incluso no era la falta de evidencia. O sea, tenemos demasiada evidencia en los milagros de Jesús. Y aún así ellos estaban pidiendo una demanda. Aún así ellos estaban exigiendo una señal. Cuando Jesús había sanado leprosos, ¿recuerdan cuando había sanado al siervo de un centurión? Sanó a la suegra de Pedro, libertó endemoniados, sanó paralíticos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos, entre ellos la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Caminó sobre el mar, calmó la tempestad, alimentó a multitudes con unos cuantos peces y panes. Y muchas otras cosas, dice de hecho el Evangelio de Juan. Al final del Evangelio de Juan, Juan dice que si se escribieran no cabrían los libros, dice Juan, de todas las cosas que Jesús hizo, de todos los milagros. Jesucristo, y ellos le pedían una señal. Es increíble que no pudieran ver, eran ciegos. Cómo estaban siendo afectados por su orgullo y por la maldad estos hombres. Los hombres de aquel tiempo vieron una serie de prodigios y milagros, y no solamente ellos, sino que también vieron sabiduría y palabra, poder de Dios manifestado como nunca antes en la historia de la humanidad o del pueblo de Israel. Porque en Él estaba toda la plenitud, como dice Colosenses. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es nuestro Señor. El poder de Dios y la sabiduría de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la deidad
en Cristo, y aún así, con esa gran manifestación de poder, estos hombres todavía pedían una señal. Pedían una señal. Es increíble si lo vemos esto. Es increíble lo que estamos viendo acá. El problema de esa demanda era el corazón endurecido, el rechazo hacia Jesús, hacia su persona, y no querer aceptar la providencia divina de sus milagros y de Él mismo. La verdad, hermano, es que hoy eso mismo caracteriza a nuestra sociedad y a un alto porcentaje también de la iglesia, de las congregaciones. Hay gente que todavía está esperando algo más. Quieren algo más todavía de parte de Dios. Él dio a su Hijo para morir en esa cruz. Murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos creen en eso? ¿Creemos en eso? Amén. Y aún así todavía dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, el pueblo de Dios espera algo más. Es como si demandara algo más de Dios. Es increíble que a través incluso de su vida, si usted se examina y si usted no es duro en su corazón, usted puede ver la mano de Dios desde su inicio de su vida. Si usted en retrospectiva ve hacia atrás y ve al día de hoy, usted puede ver a Dios obrando en su vida. Puede ver cómo Dios ha hecho prodigios y milagros en su vida. Pero aún así muchas veces estamos igual demandando una señal, demandando de nuestro Señor algo más para creer, algo más para tener convicción. Por esa razón era necesario hacer esa pregunta, o esas dos preguntas que Jesús hace. Son preguntas, y quizá preguntas de las más revelantes para la fe cristiana. Esa gran pregunta en el verso 13, vaya ahí conmigo, donde le dice él a sus discípulos, dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús se acerca a ellos y les dice, quizá preocupado, quizá pensando, buscando la respuesta correcta, les dice: ¿quién dicen los hombres que es? Soy yo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos entendieron la pregunta, claro, porque la pregunta pues sí, dice: ¿quién dicen los hombres? Pero ellos no se incluyeron. Ellos no se incluyeron como que ellos también. Entonces ellos comenzaron a decir, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ellos contestaron, hermanos, conforme a la opinión pública. Ellos contestaron conforme a lo que el mundo dice, conforme a lo que otros dicen. Ellos contestaron de esa forma y no conforme a sus convicciones. Habían caminado con el Maestro. El ministerio de Jesús fue durante unos 3 años aproximadamente, y ya aquí tenían mucho tiempo de estar al lado de Él, y aún así no tenían convicción. Ellos contestaron en base a lo que otros dicen y a lo que otros piensan, y no lo que ellos han creído verdaderamente. Y así a veces estamos, muchas veces. Estamos dando una respuesta a nuestro Señor en base a lo que otros digan. Y debemos estar nosotros convencidos. Debemos tener nuestras propias convicciones a través de la palabra de Dios. Así tenemos gran parte de congregaciones sin convicción de a quién están siguiendo realmente, y si es que lo siguen en verdad. Jesús hace también una advertencia sobre la levadura en este capítulo. Versos atrás, en el versículo 6, en el capítulo 16, le dice él a sus discípulos. Leamos en el verso 5, dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Y esto se los decía por la demanda que habían hecho ellos, por lo que ellos habían pedido de él.
Jesús había tenido esta demanda y de hecho Jesús había podido haberles complacido y podía haber hecho descender fuego del cielo y acabarlos a todos, hubiera sido una señal. Pero Jesús no lo hizo. Jesús se retiró. Jesús se fue. Quizá ellos sintieron una victoria. Le pedimos una señal y no pudo. Estaban demandando una señal y no lo hizo. Entonces Jesús le dice a sus discípulos que tengan cuidado de eso. Que tengan cuidado de la levadura. Guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardados de la levadura. ¿Qué es la levadura? En otro evangelio, en el evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 15, también hablando de esto mismo, de la levadura, si usted quiere lo anota, es una referencia. Dice la levadura de Herodes, no menciona a los saduceos, dice la levadura de Herodes. La levadura es un símbolo de maldad, de corrupción. Lo que representaba a los fariseos era el legalismo y a los saduceos un espíritu secularista, mundanal, que por eso en el evangelio de Marcos dice, capítulo 8, verso 15, se refiere a la levadura de Herodes. Hoy la iglesia se ve afectada, es influenciada de esta levadura, de una sociedad corrupta, de un mundo corrupto, de una generación mala, adúltera, como lo dice también en el verso 4 de este mismo capítulo de Mateo. Así hoy también esa levadura de este mundo son sus ideologías, son sus filosofías, sus mensajes. A través de la industria del entretenimiento, cualquiera que sea su nombre, las redes sociales, videojuegos, plataformas diversas llenas de mensajes que influencian a la iglesia y de la misma manera que la levadura echa a perder, dice toda la masa, así también esto mismo echa a perder a la iglesia o parte de esta iglesia. También la levadura son conceptos, son normas, son ideadas por el hombre sobre los mandamientos y sobre la justicia de Dios. Es el legalismo que se mete dentro de la iglesia. La mundanal es basada en el evangelio humanista lleno de falsas promesas, con textos bíblicos, que siempre hablamos también mucho de esto, textos bíblicos mal aplicados por hombres corruptos, con intereses personales, saciando su ego, su orgullo, buscando satisfacerse ellos mismos, y como dice Filipenses 3:19, que el Dios de ellos es su vientre y que el fin de ellos es su perdición. Y como dice Pedro en el capítulo 2, verso 3, dice, y hacen mercadería de vosotros. Estos hombres ven a las iglesias, ven a los hermanos, ven a la gente como mercadería. Así es como los ven. Jesús dice que hay que cuidarse de todo esto. Ahora, dentro de lo que conocemos como congregantes, hay quienes son iglesia y quienes no son iglesia. ¿Qué marca la diferencia entre la iglesia genuina y la que no? Veamos en el verso 15, ahí de Mateo. Vamos ahí al verso 15, dice, Jesús había hecho esa pregunta, Jesús obtiene la respuesta de ellos, y entonces Él les hace esta pregunta, de nuevo, reiteradamente. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya de una forma más directa. Dice, ok, eso dicen los demás, eso dicen los fariseos, eso dice el mundo, eso dice todo el resto. Pero ustedes que han estado conmigo, ustedes que dicen seguirme, ustedes que dicen estar como quien dice, ¿verdad? Creyendo en mí y me han seguido, ¿quiénes dicen ustedes? ¿Quién dicen ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y entonces Pedro es el que se levanta, ¿verdad? Y da esa gran respuesta. Pareciese en ese momento, cuando Jesús está haciendo esta pregunta otra vez, pareciese que entonces ahora, a él antes le había sido hecho una demanda, pero ahora es Jesús, ahora es Él, el Señor, el que está demandando más bien una respuesta, está demandando una señal
de su pueblo, de sus hijos ahí en ese momento, los que representaban la iglesia, aquellos que habían sido llamados, aquellos 12 que habían sido escogidos para que fueran los primeros de su iglesia. Ahora él estaba pidiendo una respuesta, algo de ellos. Él pide algo. Él, en esa pregunta vemos un énfasis significativo en la pregunta de Jesús, por obtener contundentemente la respuesta que es la expresión de la fe. Y en aquel momento crucial, entonces, viene Simón, el hijo de Jonás. Y en aquel momento crucial saltó él, con la voz portadora, representando a todos el resto, a los otros apóstoles y a todos aquellos a quienes les sería revelada esta gran verdad, como vemos en el verso 16, cuando Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y él representa a todos aquellos que hemos recibido esta gran verdad. ¿Cuántos han recibido esta verdad? Amén. Hemos creído en él como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y en esta confesión vemos también, a la luz de Romanos 10:10, en las palabras del apóstol Pablo, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta confesión de Pedro, ahí se ven los elementos esenciales de la salvación. Se centran en creer en el señorío de Cristo. La fe se origina en el corazón humano, y esto es un don de Dios. La fe empieza ahí en su corazón, pero esto es proporcionado por el Señor, es proporcionado por Dios según Efesios 2:8. Esa fe provista por Dios que el Padre da transforma todo su ser, afecta sus emociones, y ahora son regidas estas emociones, pero por la verdad de Dios, por esa verdad que ha sido revelada. Su identidad cambia, afecta su intelecto y también su voluntad, y usted viene rendido totalmente a Cristo. Ese debería ser el resultado. Y a su vez le da una función como iglesia. Le da una función. El evangelio, que es poder de Dios, cambia la identidad, y con esa nueva identidad le da una función a la iglesia. ¿Y cuál es una de esas funciones? En realidad la iglesia tiene muchas, pero bueno, hoy vamos a ver alguna de esa función. La función de la iglesia en Cristo. Primeramente, bueno, le cambia el nombre. En el verso 17 vemos que le dice, ¿verdad? Perdón, en el verso 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambia la identidad, cambia su nombre. Le dice: tú eres Pedro. Y luego, hablando de esto mismo, dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús emplea un nuevo nombre para Pedro. Ahora en adelante le llamará Pedro. Vemos donde utiliza esta palabra griega, que significa, bueno, que quiere decir, la palabra griega es Petros, que tiene entre sus interpretaciones y aplicaciones, en este caso, decir que es una piedra pequeña, una piedrecita, un pedazo de roca. Y también dice en el griego que es como el fragmento de la roca más grande. Eso es Pedro, un fragmento de la roca más grande. Es un pedazo, no es la roca. Es un pedazo, no es en sí la roca, por aquello de que algunos dicen que ese era la roca y que sobre él se iba a edificar la iglesia. No es así. Entonces quería, igual yo sé que ya ha sido aclarado, pero también quería resaltar esta verdad. Entonces él es un pedazo, dice. Eso dice Jesús de Pedro. Ahora entonces eres un pedazo de roca, le dice. Y luego, ahora en el juego de las palabras, ¿verdad? De Pedro, Petra, que es la palabra que utiliza Jesús para referirse a él, donde él dice roca, en el griego le dice a Pedro, le dice Petros, y él dice: y sobre esta Petra, la roca, que era Jesús, ¿verdad? Entonces él llega, y en ese juego de palabras, por la revelación que Pedro había recibido del Padre, entonces él dice: y sobre esta roca, ¿verdad?
que es Petra, que quiere decir masa de roca. Así se estaba refiriendo Jesús sobre sí mismo, sobre esta masa de roca, sobre esta peña, sobre este acantilado. ¿Algunos han visto un acantilado? Así, digamos, por lo menos en las películas o esto. Bueno, yo solo en las películas, la verdad. Entonces, un acantilado es algo inmenso, ¿verdad? Lo que he visto y a lo que he podido leer es algo inmenso, es una edificación de la naturaleza de pura roca, es firme, generalmente está en las costas. Y entonces hay tormenta y el mar golpea y todo, pero esa roca es inamovible. Esa roca está ahí firme. Y entonces Jesús dice sobre esta roca, refiriéndose a él mismo, a esa formación rocosa de la naturaleza, impresionante. Habla sobre él mismo y le dice que y la iglesia está edificada sobre ella, sobre esa poderosa e impresionante roca que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo instituye su iglesia, Él es quien la edifica, Él es la cabeza de esa institución y con esta identidad nueva le da una función y un propósito. Y en Mateo capítulo 5, versos 13 y 14, si quiere lo apunta, vemos una característica, hablando de la iglesia, hablando de aquellos que después de lo que Él menciona y da las bienaventuranzas, el sermón del monte, aquellos que iban a creer en Él. Entonces en el verso 13 y el verso 14 describe a la iglesia, a los creyentes verdaderos como sal y como luz. Le da esa característica y la cual tiene un propósito conforme a esa nueva identidad. La iglesia es sal del mundo. Sin embargo, no es como muchos dicen, que es una sal para dar sabor, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, es que el mundo está tan insípido que entonces la iglesia está aquí para darle sabor al mundo. Ese no es realmente lo que la iglesia debe hacer, esa no es la función. Sino que la iglesia, ¿verdad? No es para eso, no es lo que muchos han dicho, sino que es para una función específica. No es esa la idea. La principal, al comparar a la iglesia con la sal, su función es preservar. La iglesia tenía, la sal tenía una función en aquellos tiempos, era de preservar los alimentos, de preservar las carnes. No había refrigeración, no había cómo preservar los alimentos. Entonces se utilizaba la sal para darle mayor vida a aquello que se podía podrir, que se descomponía. Y esa es la función de la iglesia. Ante una sociedad y un mundo que se está pudriendo en pecado, que se descompone, que cada día vemos más y más hundido en la maldad y el pecado, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Conversaba un día esto con uno de mis hermanos congregantes acá, no voy a revelar su nombre, y veníamos del trabajo y él me decía lo impactado que estaba en el trabajo que él tiene ahora por la maldad que él ve en sus compañeros, y él está a cargo de sus compañeros. Y ve cómo los jóvenes y las jovencitas tienen, bueno, tantas acciones y tantas cosas que reflejan solamente el pecado. De una sociedad que está podrida, una sociedad que está influenciada por la maldad, por la levadura del mundo. Y él me decía que es tan común hoy también ver a una madre, a un padre, porque eso mismo se lo decía una de sus compañeras, la cual está a cargo de él. Él podría ser el abuelo de ella, yo creo, porque me decía que es una muchacha muy joven. Y decía que esta muchacha le decía tan libremente cómo ella consumía drogas, la forma en que vivía su vida, todo lo que hacía. Y le decía, pero no hay problema en esto. Le decía, de hecho, bueno, pues, dice, mi mamá todas las noches se fuma puro marihuana conmigo. O sea, es normal. La sociedad está perdida, está desintegrándose y cayéndose a pedazos, como la carne en descomposición. Y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo y debemos ser la sal que preserva. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que debemos funcionar? ¿De qué manera debe ser? ¿Cuál es la función? Vemos que esa es una de las funciones, es preservar. Una de las funciones de la iglesia
es de preservación en un mundo que se pudre en pecado. La iglesia, para poder hacer esa función, tiene que cumplir también con algo. La iglesia también en el verso 14 de Mateo dice que es la luz de un mundo que va cambiando, que va caminando en oscuridad. El mundo está en oscuridad y la iglesia es la luz también. ¿Y hacia dónde va este mundo lleno de oscuridad? Va directo a la muerte por la eternidad. Tenemos amigos, tenemos familia, hermanos, hermanas, padres, madres. Algunos tienen esposas que están en esa oscuridad y van camino a la muerte segura por la eternidad. Y nosotros como iglesia estamos fungiendo, estamos funcionando como esa luz. ¿Estamos siendo la luz que alumbra a esas personas o no? Digo esto de manera para que nos observemos y veamos cuál es el papel que como iglesia estamos llevando. ¿Solamente nos reunimos los domingos nada más y venimos y nos llenamos y compartimos? ¿O usted comparte la verdad de Dios? Esa verdad que dice ser, que ha sido revelada a su vida. Si es así, si usted ha podido también decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si es así, usted va a compartir esa verdad con aquellos que están en oscuridad. Si es de verdad que usted ha recibido esa revelación, usted va a ser sal y luz en el mundo, en su comunidad, en su trabajo, en su colegio, en su universidad, con los suyos, con su familia. Si no estamos haciendo eso, entonces no estamos funcionando como iglesia. Solamente seríamos entonces otro grupo más, como lo mencionaba el pastor David en el sermón. La iglesia tiene necesidad, el hombre tiene necesidad de estar en comunidades, de estar perteneciendo a un grupo. Eso seríamos entonces nada más. Algo que nada más venimos para cumplir, como decía el pastor en uno de sus sermones, para poner la cereza en el pastel. Voy el domingo a la iglesia, ya cumplí con un montón de cosas. Soy buen padre, soy buen esposo, no sé, soy buen hijo, estudio, saco bien mis notas, qué sé yo, cumplo con un montón de cosas. Y entonces, ya de último, el domingo, el último día, pongo la cereza en el pastel y para cumplir voy a la iglesia y pertenecer a una comunidad. Eso estaríamos haciendo si no compartimos nuestra fe, si no compartimos esa revelación que decimos haber tenido, esa que cambió nuestra identidad, esa que cambió su identidad, y que si usted antes era un mentiroso, si usted antes era un adúltero, era un fornicario, como usted lo quiera llamar, no sé, para muchos, que los hacía ser pecador en un montón de cosas, en un montón de áreas, un borracho, un drogadicto. Si usted dice haber sido cambiado por el poder del evangelio, por el poder de Cristo Jesús, ha cambiado su identidad. Ahora ya usted no tiene esa identidad, usted es llamado de otra forma. Usted es una piedra pequeña que hace parte de una edificación, que Cristo es el quien la edifica como iglesia. Y si usted no comparte esa verdad, entonces usted no ha tenido esa revelación, porque hay una necesidad. Tiene que haber una necesidad en el creyente de compartir el evangelio, de compartir esa verdad, de compartir aquello que te ha salvado y que te ha rescatado de la muerte por la eternidad. Cuando esa verdad entra, esa luz poderosa entra en la vida de un hombre, de una mujer, de un joven, entonces irá y será sal y será luz en el mundo. Aquí nos vemos todos muy bonitos. Aquí todos nos vemos maravillosamente, todos bien bonitos como iglesia. Pero debemos funcionar como tal verdaderamente. Debemos funcionar como iglesia. El evangelio es poder de Dios, amado hermano. El poder no está en usted, está en el evangelio. Y usted tiene que compartirlo. Simplemente debe hacer eso si usted ha nacido de nuevo
si su identidad ha sido cambiada, debe compartir la palabra de Dios, debe tener amor por los perdidos, debe ser sal y luz en un mundo que se pudre en pecado, que se descompone, amado hermano, y muchas veces nos quedamos callados y no señalamos por temor, pero no debe tener temor, hermano, no debe tener temor. La iglesia es sostén y baluarte, sostén de la verdad. Somos iglesia, debemos ser columna y sostener esa verdad y defender esa verdad que le ha sido revelada. Amén. Veo muy serios, hermanos. Creo que me van a apedrear después. El mundo está sin esperanza y sin Dios, según Efesios capítulo 2, verso 12, donde usted y yo estuvimos en otro tiempo. Así estábamos, sin esperanza y sin Dios. ¿Cómo estamos ahora? ¿Está esa esperanza en usted? ¿Está Dios en usted? ¿Está Dios en nosotros? Compartamos esa esperanza, amado hermano. Compartamos esa esperanza, seamos iglesia. Esta luz no es una luz propia. Esa luz que usted tiene no es propia, no es suya. La luz de la iglesia proviene de Cristo. Es en Cristo. Cuando Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, Él está diciendo, tú Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa verdad que te fue revelada, ¿verdad? Sobre mí, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia, la cual tú eres parte ahora de ella, tú eres una pequeña piedra, pero Pedro, o sea, no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tu talento o tu sabiduría, sino que es en mí, es lo que le está diciendo Jesús, y eso nos dice a nosotros. No es en nosotros, sino en Él, en Él. Esa luz proviene de Él. Entonces la luz que tenemos como iglesia, todo radica en su poder. Amén. ¿Han visto ustedes estos faros? También, que bueno, yo nunca he estado en presencia de uno de ellos así, pero también igual, por la televisión, hermanos. No es que vea mucha televisión, pero también ahí en algunas películas, ¿verdad? Ve uno estos faros marítimos, estas torres espectaculares, ¿verdad? Que tienen un foco, una luz, ¿verdad? Y estos faros marítimos que se encuentran generalmente también en las costas, estos son para guiar las embarcaciones con sus tripulantes en situaciones adversas, en oscuridad, en tormenta, donde no tendrían oportunidad de salvación si no fuese por la función de ese faro. No tendrían oportunidad. El faro es esa edificación, esa torre con su luz en lo alto. Hoy, ¿verdad? La tecnología que también ha llegado pues a los sistemas marítimos, a las embarcaciones y todo esto, ha dejado también a veces mucho de lado los faros y ya no es un sistema tan utilizado. Pero si hay algo que no ha cambiado, hermanos, poniendo este ejemplo de cómo está la sociedad y qué debe representar la iglesia, es eso. Sin embargo, hoy la iglesia sigue y debe funcionar como ese faro que refleja la luz para salvación. A aquellos que aún no han recibido a Cristo, aquellos que necesitan y que tal vez ni cuenta se dan, pero que necesitan de un Señor y un Salvador en sus vidas. Y asimismo la iglesia debe ser como ese faro. Y esa es la función de la iglesia. ¿Cómo la iglesia proyecta esa luz? ¿Cómo es que usted puede proyectar esa luz? ¿Cómo la iglesia puede ser sal para preservación y cómo puede proyectar esa luz para salvación? La iglesia, amado hermano, si no tiene conocimiento claro de Dios, sin la palabra, no tiene y no puede cómo proyectar la luz. Usted debe crecer en la palabra de Dios. Usted debe buscar estas verdades de Dios, la riqueza, debe conocer a ese Dios. Debe tratar de conocerlo a través de su palabra. Si usted no tiene la palabra de Dios atesorada en su corazón, usted no va a poder ser sal. No va a poder tener los nutrientes para poder dar preservación, ni tampoco va a tener la luz.
La iglesia debe crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, estudiarlas de forma personal, en su devocional diario, familiar, eclesial. ¿Cómo puede decir un creyente, cómo puede decir la iglesia que proyecta la luz de Cristo, que es incluso también ella la sal de la tierra, si no hay en ella la palabra de Dios, si no está en ella? Así que si la iglesia está llena de la palabra de Dios, dicha iglesia estará llena del Espíritu Santo de Dios y ésta estará capacitada para funcionar y cumplir con su propósito. Esa es la forma en que usted puede proyectar la luz, teniendo la palabra de Dios, atesorándola en su corazón, teniendo estas verdades y esta revelación para que pueda funcionar como iglesia. Si no, no podría. Segunda de Tito, capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios o la iglesia de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios tiene como fin que el hombre de Dios, que la iglesia de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Y así como la palabra de Dios es la lámpara, como dice en el Salmo 119, verso 105, dice, es la lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Con esa misma luz es que debe alumbrar a este mundo. Jesús dice también en Mateo 5, el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Pero estas buenas obras son el resultado de una iglesia que es llena por la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora y vive en ella. ¿Cómo puede usted escuchar la voz del Espíritu si no tiene la palabra de Dios? Hay muchos que creen que escuchan al Espíritu Santo, pero la palabra de Dios es exhalada por Él, es inspirada por Él. El Espíritu Santo es el mismo quien ha inspirado esta palabra. Y si usted habla del Espíritu, tiene que hablar de la palabra. No puede haber esa desconexión. Entonces, de esa manera, ellos verán sus buenas obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la manera de usted poder proyectar esa luz como iglesia y ser ese faro para salvación de un mundo perdido. Hay muchas personas a través de la historia que han hecho muchas buenas obras. Y bueno, yo recuerdo una, no voy a mencionar su nombre, pero sé que tal vez con lo que vaya a decir ustedes van a saber quién es. Tal vez no los más jóvenes, ahí los que están más viejos le ayudan a los jóvenes en dado caso. Esta persona que yo observé desde mi niñez, la adolescencia, mi juventud, ella era una figura que daba un gran ejemplo al mundo. Y esta persona, ¿verdad?, dio este ejemplo al mundo entero. Tuvo a líderes religiosos, gobernantes, hombres con poder y otros sin poder, gente en muchos lugares del mundo elogiándola. Era una mujer y la elogiaban por todas las buenas obras que ella hacía y todo lo que ella hacía, ¿verdad? Esta mujer religiosa. Pero a pesar de todas esas buenas obras, los gobernantes la elogiaban y la tenían en alta estima y todo. La iglesia también. Pero a pesar de todo ello, algo que nunca vi, algo que no pude ver cuando yo era niño y joven y después analizaba, era que de esas obras que ella hizo y que a miles los tenían siempre ahí viendo todo lo que ella hacía, pero todo se estaba centrando en ella. Todo se centraba en ella y así pasa muchas veces. Nunca vi que esas miles de personas o que toda esa persona o que el mundo entero que estaba pendiente de ello fueran llevados a la cruz de Cristo en arrepentimiento. Nunca. Al menos nunca pude ver que eso fuera así. Nunca vi a estos gobernantes, a estos hombres ser impactados de manera que se arrepintieran y reflejaran a Cristo en sus vidas. Entonces vemos que la luz
que debe estar en usted, la palabra de Dios, va a dar las obras correctas para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado, y no el hombre, y no la persona. Y eso es lo que debemos hacer. Muchos han errado poniendo en un orden incorrecto el evangelio. La verdad es que las personas no se convierten, amado hermano, no se van a convertir viendo las muchas buenas obras. Estas no tienen poder para salvación. Para la salvación solo existe una forma, y esta es descrita en el capítulo 10 de Romanos, en el verso 14. Hace Pablo unas preguntas, y Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amado hermano, la iglesia tiene que hacer esto. La iglesia tiene que ir y anunciar a Cristo. Si la verdad de Dios que lo ha libertado a usted, de verdad lo ha libertado, y de verdad usted ha recibido esta revelación, entonces usted cumplirá con esta función de ir y de predicar el evangelio, para que aquellos que no han creído crean, para que oigan y sean salvos. La función, el ministerio de la iglesia es hacer que el mundo incrédulo crea, haciendo que su mirada vea a Cristo y no sus obras, y no al hombre, sino que vea a Cristo. Y a la iglesia se le dio el ministerio de la reconciliación. Eso dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 18. Quisiera pedirle a mi hermano Uriel si pudiera ayudarme. La iglesia tiene un ministerio, y dice la Escritura que es el ministerio de la reconciliación. La iglesia es un organismo vivo. Pedro dijo de ella, dijo que eran piedras vivas, que se compone de piedras vivas. No es materia muerta con lo que Cristo edifica su iglesia. Él dio vida, y vida en abundancia, a usted y a mí como iglesia. La iglesia se compone de esas piedras vivas, según Pedro, en el capítulo 2, segunda Pedro, verso 5. Es un organismo vivo con una función, y esa función es predicar a Jesucristo. En el verso 20 de segunda de Corintios, capítulo 5, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Que somos embajadores en nombre de Cristo. Y dice, amado hermano, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amado hermano, esta es la función que usted debe tener. Usted debe rogar por los perdidos. Usted debe tener amor por aquellos que se están yendo a una eternidad sin Cristo. Seamos iglesia, amado hermano. Cumplamos con la función y el ministerio que Dios nos ha dado. Ministerio de la reconciliación con Dios. Que anunciemos la verdad de Cristo, de su amor, de que en Él hay perdón de pecados, que su sangre es suficiente para limpiar los pecados, así como lo ha hecho con usted y conmigo. Después de que Jesús, en el verso 18 de Mateo, capítulo 16, expresa esto, expresa esa gran verdad, declarando que el primer y único gran fundamento de la iglesia es Cristo, esa roca inamovible. Añadido a ello, después de que dice, y sobre esta roca, hablando de él, dice, edificaré mi iglesia. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el sermón anterior, el pastor nos explicó claramente qué significa el Hades. El Hades representa aquí la muerte. También representa la maldad.
también representa el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Añadido a esto, Jesús en esta declaración de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es porque Él, como cabeza de la iglesia, Él la capacita, la sostiene para cumplir con su función, amado hermano. No es en nuestras fuerzas, es Cristo mismo actuando en usted, que en contrario a lo que representa el Hades, que es la muerte y la oscuridad y condenación eterna, la iglesia en función representa a Cristo para salvación y vida eterna. Y eso es la iglesia, y así debe funcionar, y ese es el ministerio que tenemos. Amados hermanos, si en verdad hemos recibido la revelación que Pedro recibió, entonces somos esas piedras vivas con las que Cristo edifica su iglesia para esto, para este propósito y con esta función, mientras estemos en este mundo y en esta tierra. Tenemos una identidad como iglesia, tenemos una función, un propósito, un ministerio que cumplir. Para esto debemos cuidarnos también de la levadura, de la maldad. Debemos mantenernos santos. La palabra iglesia significa apartados también. Es un grupo de personas apartadas para un propósito. Ese propósito es de exaltar a Dios también. Debemos cuidarnos de ello, de la influencia que ejerce la maldad, de la influencia que hay en la sociedad y en la cual debemos desenvolvernos. Sí, debemos marcar la diferencia, predicando y siendo luz, ser sal y luz. La iglesia unida debe llevar a cabo esta función y este ministerio. Nosotros nos necesitamos unos a otros. No podemos separados del cuerpo. Eso también lo hemos visto en los otros sermones. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. La iglesia debe mantenerse unida para poder cumplir con esta función. Efesios 4, verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el verso 16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hoy la pregunta del Señor, amado hermano, sigue en vigencia y se escucha su voz, se escucha la voz del Evangelio una y otra vez, preguntando a esta generación: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Si hoy usted escucha su voz haciéndole esa pregunta, y puede responder como lo hizo Pedro, entonces será salvo. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy la pregunta enfática de Jesús también a su iglesia es: ¿y vosotros quién dices que soy yo? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? ¿Quién decimos que es Cristo? Si su respuesta es la misma de Pedro, amado hermano, amada, empiece a hacer iglesia. Aquí en esta obra donde Dios lo ha traído, empieza a hacer iglesia con los hermanos, amando, soportándonos, perdonándonos unos a otros de la misma manera que Cristo os perdonó. La iglesia debe estar unida en amor para poder cumplir con su función y ministerio de reconciliar al mundo con Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Amado hermano, hoy el Señor le hace estas preguntas también, y nos pregunta si estamos funcionando como iglesia, si hemos entendido el ministerio que usted y yo tenemos.
El amor que debemos tener también mutuamente entre nosotros, pero también el amor que debemos tener a aquellos que se pierden en un mundo perverso. Póngase en pie, vamos a orar.